Martes 1 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquel tiempo se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy se ubica en el contexto de la llegada de los 72 discípulos que habían hecho apostolado, que habían hecho evangelización. El Señor había enviado a estos 72 discípulos, les había dado unas instrucciones muy claras, y ellos llegaron muy emocionados porque hasta los demonios se les sometían en el nombre de Jesús. El Señor entonces, después de escuchar todo lo que estos 72 discípulos hicieron, se llena de gozo en el Espíritu, y entonces viene este Evangelio que estamos viendo hoy. Tres mensajes bien puntuales. Primero, Jesús enseña la infancia espiritual. Segundo, Jesús revela al Padre. Tercero, dichoso tú porque eres católico. En el primer punto, Jesús enseña la infancia espiritual. Recordemos esa frase que nuestro Señor dice, una frase absolutamente significativa que nos debe estremecer hasta lo profundo del alma. Él dice que el Padre revela todas estas cosas, es decir, la obra del reino, a los ingenuos. Otras traducciones dice a los pequeños, y la oculta a los sabios e inteligentes. Otra traducción dice sabios y prudentes. Aquí quisiera mencionar algo que dice un santo padre de la Iglesia del siglo VIII, San Beda el Venerable, un santo inglés. Respecto a esto dice: a los sabios y a los prudentes, dice el Evangelio. A los sabios y a los prudentes no les opuso ignorantes e imbéciles, sino pequeños, esto es, humildes, para demostrar que condenaba la vanidad, no la penetración de los misterios. Explico esto. El Señor opone a sabios y prudentes lo que Dios revela a los humildes, no para decir que ser sabio y prudente sea una cosa mala, sino para decir que más importante es la pequeñez y la sencillez que la sabiduría y la prudencia. Por eso dice acá San Beda que no es que Dios diga oculto a sabios y prudentes y revelo a ignorantes e imbéciles, que sería como los antónimos. No, oculto a sabios y prudentes engreídos y revelo a los pequeños, a los párvulos, a los ingenuos, a los sencillos de corazón. Y estos sencillos de corazón bien pueden ser instruidos, letrados, pero que no han dejado que se pervierta su corazón ni se infle su cabeza con ciencia y conocimiento, sino que entienden que todo lo que conocen sirve para la gloria de Dios, y no creen que pueden manejar a Dios conforme a sus criterios, que no creen que pueden manejar a Dios conforme a sus enseñanzas, conforme a lo que ellos piensan. Aquí el Señor está lanzando una diatriba contra los fariseos y los escribas de aquella época, que creían que podían enmarcar a Dios en sus ideas. El Señor dice: no, hay que ser pequeño y sencillo para saber que lo que conocemos de Dios es mucho menos de lo que desconocemos de Él. Entonces el Señor aquí nos enseña la infancia espiritual, enseñándonos a ser pequeños. Pero hay otros detalles respecto a la infancia espiritual que Santa Teresita del Niño Jesús enseñó, que el mismo Señor vive. Acá el primer pequeño es Jesús, es decir, el primer humilde es Jesús. Miren la belleza del Evangelio. Dicen que el Señor se llenó de gozo. Otra traducción dice, se estremeció de gozo en el Espíritu.
La infancia espiritual significa vivir lleno de gozo en el espíritu. Empecemos a preguntarnos, ¿mi vida espiritual es una vida de infancia espiritual, de pequeñez, es decir, de sencillez? Es decir, ¿vivo lleno de gozo en el espíritu o vivo ofuscado por tantas ocupaciones, enredado, entristecido por las preocupaciones del día a día? También dice que Jesús alabó al Padre, Señor del cielo y de la tierra. Eso también lo hace el pequeño de corazón. Alaba al Padre, alaba al Señor, le reconoce su señorío. ¿Y por qué el pequeño de corazón reconoce su señorío? Porque el soberbio de corazón, el engreído, piensa que él mismo es el Señor. Entonces se considera a sí mismo Dios. El pequeño, en cambio, reconoce al Padre como su Dios. Y eso le está diciendo Jesús mismo, que era Dios, pero nos está enseñando en qué consiste la pequeñez. Y finalmente, estamos diciendo que la pequeñez espiritual, la infancia espiritual, consiste en esa pequeñez. Santa Teresita del Niño Jesús enseña que la infancia espiritual no es otra cosa que sentirme pequeño ante Dios, que es grande. Y entonces yo me siento pequeño ante Dios para que Dios me trate como un pequeño. Si me siento grande ante Dios, pues entonces Dios me tratará como un grande. Y es que a un grande se le exige más. Es que a un grande se le presiona más. En cambio, a un pequeño se le perdona todo. A un pequeño se le pasan las cosillas que en su debilidad hizo, porque un pequeño no es malvado, un pequeño es débil. Segundo, Jesús nos revela al Padre. Pensemos, todo el mundo se hace la pregunta de ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y viene Jesús a mostrarnos quién es Dios y nos dice que Dios es Padre. Dios no solamente es omnipotente, no solamente es todopoderoso, no solamente hizo el cielo y la tierra, pero es que además es Padre. Le reconozco como Señor del cielo y de la tierra, pero es que primero le reconozco como Padre. Él nos da la respuesta de quién es Dios. Él revela al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, Jesús nos revela el rostro de Dios, un rostro paterno. Y además nos revela el amor de Dios, que nos envió a su propio Hijo, nacido en un humilde pesebre, ahora que nos aproximamos ya a la fiesta de Navidad. Un Dios que se hace pobre para enriquecernos en medio de nuestra indigencia. Nos enseña el amor de Dios, que nos envió a su propio Hijo para morir por nosotros, para que no nos condenáramos eternamente, sino para que estuviéramos con Él eternamente en el cielo. Jesús nos revela el rostro del Padre. Jesús nos revela a Dios porque Él mismo es Dios. Nos revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Miren que este es un evangelio trinitario. Está el Padre, que es revelado por el Hijo, y el Hijo, que es lleno de gozo por el Espíritu. Nos revela un Dios que es uno y trino, un Dios que es comunidad de amor, un Dios que es familia. Tercero, dichoso tú porque eres católico. Al finalizar el evangelio, el Señor le dice a los apóstoles que ellos son dichosos porque ven lo que ven, que ni siquiera profetas y reyes vieron lo que ellos están viendo y oyeron lo que ellos están oyendo. Claro, se refieren a la manifestación del Mesías. ¿Cuántos profetas, cuántos reyes en el Antiguo Testamento anhelaron ver al Mesías? Pues los apóstoles, gente sencilla, humilde, le estaban contemplando, escuchando y viendo sus obras. Pero yo te digo a ti hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, feliz tú porque eres católico. Dichoso tú porque eres católico, porque no solamente ves lo que los apóstoles vieron, no solamente oyes lo que los apóstoles oyeron, sino que tú y yo podemos comulgar a Cristo además. Los apóstoles también lo hicieron en la última cena, pero tú y yo también lo podemos hacer. Tú y yo tenemos a una madre que nos fue dada en la cruz. Tú y yo tenemos una familia que es nuestra amada Madre Iglesia. Tú y yo tenemos la acción de la gracia sacramental. Tú y yo tenemos el ejemplo de los santos. Tú y yo tenemos la palabra de Dios. Tú y yo tenemos tanta riqueza en la Iglesia. Te lo digo a ti, dichoso tú porque eres católico y porque no has dejado que se contamine tu mente y tu corazón con toda la cantidad de noticias, algunas falsas, algunas amañadas y otras tristemente verdaderas, sobre infidelidades en la Iglesia. Y no has dejado que esto dañe tu corazón, porque sabes que la Iglesia es mucho más que la miseria de estos miembros dignos de todo repudio, dignos de toda tristeza y dolor, y dignos de todo castigo humano y divino. Sabemos que la Iglesia es más que esto. Sabemos que la Iglesia es la esposa de Cristo.
y en ella tienes la Eucaristía, tienes el sacramento de la reconciliación, tienes la palabra de Dios, tienes el magisterio que te explica la palabra de Dios, tienes el ejemplo de los santos, tienes la intercesión de los santos, tienes la riqueza de una iglesia que se desborda en caridad hacia los más necesitados. Dichoso tú porque eres católico. Amado Señor, hoy queremos suplicarte que nos enseñes la infancia espiritual y que a través de ella nos reveles al Padre, para poder comprender la riqueza que tenemos al ser católicos. Compromiso. Hoy vas a buscar la sencillez. A veces nos complicamos mucho. Piensa en qué cosas de tu vida te estás complicando y créeme, busca hacerlo más sencillo y acertarás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.